Mictlán Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 8. La caída de la casa Usher. Escrito por Edgar Allan Poe. Narrado por Tonatiuh Torres. Durante todo un oscuro, sombrío y silencioso día de otoño, en el que las nubes volaban opresivamente bajas en los cielos, paseaba solo, a caballo, por un singularmente triste tramo del campo, cuando finalmente me encontré, mientras las sombras de la tarde crecían, con la melancólica vista de la casa Usher. No sé cómo sucedió, pero con el primer vistazo al edificio, una sensación de insufrible tristeza se apoderó de mi espíritu. Digo insufrible, porque la sensación no la mitigaba ninguna otra que fuera agradable, por poética, con la que la mente usualmente percibe las más duras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré la escena frente a mí, la casa misma y sus características más simples, sus paredes sombrías, sus ventanas, vacías como ojos, unos pocos juncos fétidos, unos pocos troncos blancos de árboles muertos, con una absoluta depresión del alma solo comparable con otra sensación terrenal. El despertar del que fuma opio, el amargo lapso entre los días, la horrenda caída del velo. Era una sensación glacial, un hundimiento, una opresión sobre el corazón, una ansiedad del pensamiento que ninguna provocación de la imaginación podría transformar hacia lo sublime. Me detuve a pensar qué me alteraba tanto al contemplar la casa Usher. Era un misterio irresoluble. No podía luchar con las fantasías lúgubres que atestaban mi cabeza mientras pensaba. Me vi obligado a llegar a la insatisfactoria conclusión de que, más allá de toda duda, existen combinaciones de algunos objetos naturales con el poder de afectarnos, aunque el análisis de este poder esté fuera de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que un simple arreglo diferente de los pormenores de la escena, de los detalles de la pintura, fuera suficiente para modificar o incluso aniquilar su capacidad para inspirar tal tristeza. Impulsado por esta idea, guié mi caballo hasta la orilla de un turbio y sombrío estanque que se extendía junto a la mansión. Y miré en el reflejo, pero con un temblor más intenso que antes, las imágenes invertidas de los juncos grises y de los troncos fantasmales y de las ventanas como ojos vacíos. Mi intención era pasar varias semanas en esta mansión de tristeza. Su dueño, Roderick Usher, había sido uno de mis más cercanos amigos de la infancia, aunque muchos años nos separaban desde nuestro último encuentro. Una carta, sin embargo, me había llegado en un rincón lejano del país, una carta suya, cuyo tono increíblemente urgente solo admitía una respuesta en persona. Su autor hablaba de una agitación nerviosa, de una aguda enfermedad en el cuerpo, de un desorden mental que lo oprimía y de un ardiente deseo de verme, por ser su mejor y quizás su único amigo, con la pretensión de que, con mi alegre convivencia, pudiera aliviarse de su mal. La manera en que todo esto y mucho más fue escrito, la enorme sinceridad de la solicitud, me dejó sin espacio para la duda, por lo que acepté de inmediato a pesar de ser una extraña invitación. Aunque de niños habíamos sido muy cercanos, yo sabía realmente poco de mi amigo. Siempre había sido excesivamente reservado. Yo estaba consciente, sin embargo, de que su antigua familia era conocida, desde tiempos inmemoriales, por un temperamento peculiarmente sensible, que se mostraba a través de las décadas en muchas obras de arte exaltadas y se manifestaba recientemente en continuos actos de magnánima, aunque delicada caridad, así como también en la apasionada devoción hacia las complejidades, más que a las reconocibles y ortodoxas bellezas de la ciencia musical.
Supe también del hecho notable de que el árbol de los Usher, venerable como era, no había generado otras ramas duraderas en ningún otro periodo. En otras palabras, la familia entera seguía una línea de sucesión directa, y así había sido siempre, con pocas y temporales variaciones. Esta deficiencia consideraba mientras repasaba con el pensamiento la cuidada disposición de las inmediaciones en concordancia con el carácter de sus habitantes, y especulaba sobre la posible influencia de una sobre la otra con el transcurrir de largos siglos. Esta deficiencia, quizá colateral, y su consecuente y certera transmisión de padre a hijo, del patrimonio y el apellido, había finalmente identificado a ambos, hasta fundirlos en el título del lugar, con el equivocado y evocador nombre de Casa Usher, apelativo que parecía incluir en la mente de los campesinos que lo usaban, tanto a la familia como a la mansión. He dicho que el único efecto de mi ligeramente infantil experimento, mirar dentro del estanque, solo había profundizado la primera y singular impresión. No existía duda de que la conciencia del rápido crecimiento de mi superstición, pues, ¿por qué no debería usar este término?, sirvió muy bien para acelerar dicho crecimiento. Comprobé así lo que sabía. Paradójicamente, todos los sentimientos tienen el terror como base. Quizá por esta razón, cuando volví a alzar la mirada hasta la casa desde su reflejo en el agua, surgió en mi mente una extraña fantasía. Una fantasía tan ridícula que, de hecho, su sola mención muestra la fuerza vívida de las sensaciones que me oprimían. Había forzado a mi imaginación para que creyera realmente que sobre la mansión y sus inmediaciones se adhería una atmósfera peculiar, cuya proximidad, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo que venía desde los árboles podridos, de las grises paredes y del silencioso estanque, creaba un vapor místico y pestilente, oscuro, entorpecedor, apenas perceptible y con tintes de plomo. Sacudiendo mi espíritu eso, que debería ser un sueño, observé más detenidamente el aspecto real del edificio. Su principal característica parece ser su extrema antigüedad. El tiempo había decolorado la construcción. Una delgada capa de moho cubría todo el exterior, colgando como telaraña de los aleros. Sin embargo, este existía al margen de cualquier desgaste excesivo. Ninguna parte de la mampostería había caído, aunque se veía una rara inconsistencia entre la perfección de la estructura y la condición decadente de cada piedra. En esto me recordó la aparente integridad de los viejos trabajos de madera que han languidecido por largos años en alguna bóveda olvidada, sin las perturbaciones del aire exterior. Más allá del rastro de extendido deterioro, la construcción mostraba poca inestabilidad. Quizá un ojo más escrutador podría descubrir fisuras casi imperceptibles, desde el techo del frente del edificio, bajando por el muro en zigzag, hasta perderse en las turbias aguas del estanque. Tras observar esto, cabalgué por un corto camino empedrado hasta la casa. Un sirviente recibió a mi caballo y yo entré por el arco gótico hasta el salón. Un ayudante de callados pasos me condujo en silencio a través de muchos oscuros e intrincados pasillos hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré a mi paso contribuyó, no sé por qué, a agudizar los vagos sentimientos de los que ya he hablado. Mientras los objetos a mi alrededor, unos grabados en los techos, los tapices sombríos en las paredes, la negrura perfecta de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que repiqueteaban mientras avanzaba, eran cosas a las que había estado acostumbrado desde la infancia, aunque en el momento dudar en aceptar lo familiar que me resultaba todo. Me intrigaba lo extraño de que imágenes tan habituales agitaran así mi imaginación. En una de las escaleras me encontré con el médico de la familia. Su semblante, pensé, llevaba una expresión enredada de perplejidad y poca inteligencia. Me saludó con un temblor y se marchó. El ayudante después abrió con fuerza la puerta y me escoltó hasta la presencia de su amo. La habitación en la que me encontraba parecía bastante amplia y cómoda. Las ventanas eran largas, estrechas y puntiagudas, y a tan vasta distancia del oscuro piso de roble que se volvían inaccesibles desde dentro.
Débiles resplandores de luz carmesí traslucían a través de los paneles enrejados y servían para hacer suficientemente distintivos los objetos más prominentes alrededor. El ojo, sin embargo, luchaba en vano para alcanzar a distinguir los ángulos más remotos de la habitación o los recovecos de las bóvedas y los techos. Cortinas oscuras colgaban de las paredes. El amueblado era profuso, incómodo, antiguo y raído. Muchos libros e instrumentos musicales yacían desperdigados, pero no lograban otorgar algo de vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor, un aire de una severa, profunda e irreversible tristeza reinaba en el lugar y lo trastocaba todo. En cuanto entré, Usher se levantó del sofá en el que estaba acostado, tan largo era, y me saludó con una calidez vivaz que tenía bastante, como percibí en un principio, de una cordialidad afectada, del contenido esfuerzo de un hastiado hombre de mundo. Pero una ojeada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y por algunos momentos se abstuvo de hablar. Yo lo miraba con un sentimiento mitad de piedad, mitad de asombro. Ciertamente, ningún hombre había sido tan terriblemente cambiado y en un periodo tan breve como lo había sido Roderick Usher. Con dificultad pude convencerme y admitir que la identidad del hombre frente a mí era la del compañero de mi infancia. Su rostro siempre había sido notable. Una complexión cadavérica, ojos grandes, líquidos y luminosos más allá de toda comparación, labios algo delgados y pálidos, pero en una bella curva, nariz delicada y de forma hebrea, pero con una amplitud inusual en sus fosas nasales, mentón finamente cincelado que hablaba de su deseo de prominencia, de su deseo de energía moral. Su cabello era más tenue que la tela de araña. Estos rasgos, junto a una rara amplitud de las regiones de sus sienes, creaban un semblante que era difícil de olvidar. Y ahora, la mera exageración de las características más distintivas de estos rasgos y de la expresión habitual mostraban cambios tan grandes que llegué a dudar de con quién estaba hablando. La tétrica palidez de su piel y el milagroso brillo de sus ojos sobre todas las cosas me sorprendieron e incluso asombraron. Su sedoso cabello también había parecido crecer desatendido, como si en su textura de telaraña flotara y no cayera sobre su rostro. No podía, incluso con algún esfuerzo, conectar su expresión enmarañada con alguna noción de simple humanidad. Me sorprendió encontrar en el comportamiento de mi amigo incoherencia, una inconsistencia que pronto descubriría estaba causada por una serie de débiles y fútiles luchas para resistir el azoro habitual, el exceso de agitación nerviosa. Estaba preparado para algo de esta naturaleza, no tanto por la carta, sino por los recuerdos de ciertos rasgos de su niñez y de las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y su temperamento. Sus acciones eran al mismo tiempo vivaces y lentas. Su voz variaba entre una trémula indecisión, cuando su espíritu parecía completamente suspendido, y esa concisión energética, esa abrupta, pesada, calmada y vacía enunciación de su grave, balanceada y perfectamente modulada voz, que podría encontrarse en un borracho perdido o en un perdido consumidor de opio durante los periodos más intensos de su emoción. Así fue como habló del objeto de mi visita, de su enorme deseo de verme y de la paz que esperaba que le brindara. Describió con algunos detalles lo que concebía como la naturaleza de su mal. Era, dijo, un mal familiar y constitucional, uno por el que se desesperaba en encontrar remedio. Una simple afectación nerviosa, agregó inmediatamente, que seguramente sería pasajera. Se manifestaba en una multitud de sensaciones poco naturales. Algunas de estas, cuando las describió, me interesaron y desconcertaron, aunque quizá fueron más los términos y la forma en que narró lo que tuvo importancia. Sufría bastante de una agudización morbosa de los sentidos. Apenas podía tolerar la comida más insípida. Solo podía usar ropajes de ciertas texturas.
Los perfumes de las flores le parecían opresivos. Sus ojos eran torturados por la más tenue de las luces. Había pocos sonidos, de instrumentos de cuerdas principalmente, que no lo llenaban de un abyecto horror. Lo encontré como un esclavo encadenado a esta anómala especie de terror. «Pereceré», dijo. «Debo perecer en esta deplorable locura. Así y no de otra forma estaré perdido. Temo los eventos del futuro no por sí mismos, sino por sus consecuencias. Tiemblo al pensar que algún incidente, el más trivial, pueda operar esta intolerable agitación del alma. Siento, en verdad, poco temor del peligro, excepto en sus efectos absolutos del terror. En esta desquiciante y lamentable condición, siento que llegará tarde o temprano el momento en el que deba abandonar por completo la vida y la razón en alguna lucha con el triste fantasma del miedo». Me enteré también a intervalos y entre rotas y equívocas pistas de otra singular característica de su condición mental. Estaba sometido a ciertas impresiones supersticiosas sobre el lugar que habitaba y del que, desde hacía muchos años, nunca se había aventurado a salir. Una influencia de ciertas peculiaridades en la forma y sustancia de su mansión familiar. Gracias a largos sufrimientos, dijo, éstas habían logrado en su espíritu que los muros grises y sus torres y el opaco estanque donde se reflejaban trastocaran el entusiasmo de su existencia. Admitía, sin embargo, con algunas dudas, que mucha de la peculiar tristeza que lo afligía podía rastrearse a un origen más natural y palpable, la próxima desaparición de su tierna y amada hermana, su única compañera en largos años y su última pariente viva sobre la faz de la tierra. Su muerte, dijo con una amargura que no olvidaré, me convertirá a mí, el desgraciado y frágil, en el último de la antigua estirpe de los Usher. Mientras hablaba, Lady Madeline pasó lentamente por alguna remota porción de la habitación para luego, sin notar mi presencia, desaparecer. La miré con absoluto asombro, no desprovisto de horror, aunque no podía explicarme tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimía mientras miraba sus huidizos pasos. Cuando finalmente una puerta se cerró tras ella, mi mirada buscó ansiosa e instintivamente el semblante de su hermano, pero él había sumido el rostro entre las manos y yo solo podía percibir una palidez más acentuada que se extendía entre los dedos macilentos, por entre los cuales se escurrían apasionadas lágrimas. La enfermedad de Lady Madeline había desconcertado a sus médicos. El diagnóstico describía una apatía acendrada, un gradual declive de la persona y afectaciones frecuentes, aunque trascendentes, de un carácter parcialmente cataléptico. Ella había resistido hasta entonces la presión de su mal y no se había resignado a guardar reposo, pero hacia el crepúsculo de mi llegada a la casa, ella sucumbió, como me dijo en la noche con inexpresable agitación su hermano, al avasallador poder del mal destructor. Comprendí que la mirada fugaz sobre su persona probablemente sería la última. Mientras viviera, no volvería a mirarla. Durante los días siguientes, ni Usher ni yo mencionamos su nombre. Durante este periodo me afanaba en aliviar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos, escuchaba como dentro de un sueño sus improvisaciones fantásticas en la guitarra. Así, mientras me admitía con una mayor y más cercana intimidad en los recovecos de su espíritu, percibía con mayor amargura la futilidad de todos mis intentos por alegrar una mente en la que la oscuridad, en tanto una cualidad inherente y positiva, inundaba todos los objetos del universo moral y físico con una incesante oscuridad. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé en compañía del amo de la casa Usher. No obstante, no logro transmitir la idea exacta del carácter de sus investigaciones o sus ocupaciones en las que me involucraba o guiaba. Un idealismo exaltado y destemplado cubrió todo un lustre sulfúreo.
Sus improvisados y largos cánticos fúnebres sonarán perpetuamente en mis oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente una cierta y singular perversión y amplificación del último vals de von Weber, de las pinturas que su elaborada amargura imaginaba y cuya vaguedad crecía con cada pincelada hasta hacerme temblar de emoción, aunque no sé por qué. De estas pinturas, tan vívidas, se presentan en mi recuerdo. Me esfuerzo en vano para presentar más que la pequeña porción que pudiera residir en los compases de las palabras escritas. Por la absoluta simplicidad, por la desnudez de sus intenciones, él obtenía mi atención maravillada. Si algún mortal llegó a pintar una idea, ese fue Roderick Usher. Al menos para mí, en aquellas circunstancias, las abstracciones puras que el hipocondríaco vertía sobre el lienzo lograban una intensidad de intolerable espanto, cuya sombra nunca he sentido ni en la contemplación de las brillantes, aunque concretas, imaginaciones de Fuseli. Puede describirse en palabras, aunque débilmente, uno de los cuadros fantasmagóricos de mi amigo que se alejaba un poco del espíritu de lo abstracto. Una pequeña escena presentada en el interior de una inmensamente larga y rectangular cámara o túnel, con muros bajos, pulidos, blancos, sin interrupción ni adornos. Algunos puntos accesorios del diseño servían para transmitir la idea de que la excavación yacía a una increíble profundidad bajo la superficie de la tierra. Ninguna salida podía divisarse en toda su extensión. Tampoco se discernía alguna antorcha o fuente de iluminación artificial, y sin embargo, una luz intensa inundaba por doquier y bañaba toda la escena de un tétrico e inapropiado esplendor. Hace poco hablé de las mórbidas condiciones del nervio auditivo que hacían que toda la música fuera intolerable para el paciente, con la excepción de ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Quizá fueron los estrechos límites a los que él se confinaba en la guitarra los que producían en gran medida el carácter fantástico de sus interpretaciones. Sin embargo, la facilidad febril de sus improvisaciones no se explica así. Debía existir en las notas, así como en las palabras de sus salvajes fantasías, que acompañaba frecuentemente como improvisaciones verbales, el resultado de una intensa concentración mental, que he mencionado antes y que solo pueden observarse en momentos de la más alta y artificial emoción. Recuerdo todavía con facilidad las palabras de una de estas rapsodias. Quizá me impresionó a tal grado mientras la relataba, porque en la corriente mística de su significado imaginé que percibía, por primera vez, que Usher estaba consciente de cómo se tambaleaba su razón en el trono. Los versos que he titulado El Palacio Encantado decían más o menos esto. En el más verde de los valles, habitado por ángeles benévolos, se alzaba un palacio bello, radiante y majestuoso. Allí se levantaban los dominios del monarca pensamiento. Ningún serafín extendió sus alas sobre un lugar la mitad de bello. Banderas amarillas, gloriosas y doradas flotaban y fluían en sus techos. Todo esto sucedió hace mucho, en el más vetusto de los tiempos. Y en el viento más gentil que jugueteaba en esos días, por las pálidas murallas, se desplegaba una fragancia etérea. Quienes andaban errantes en el valle a través de 2 ventanas luminosas a los espíritus miraban danzar con las cadencias de rítmicos laúdes en torno del trono donde, Porfirogéneto, envuelto en merecida gloria, se sentaba el amo de aquel reino. Refulgente de perlas y rubíes estaba la puerta del palacio, por la que, como centelleante río, fluía y brotaba una tropa de ecos cuyo dulce deber era solamente cantar el ingenio y la sabiduría del rey con voces que sobrepasaban la belleza. Pero la maldad, en ropas de luto, asaltó la fortaleza del monarca. Lloremos, pues nunca más el amanecer llegará sobre él, y la gloria que rodeaba su casa, que se sonrojaba y florecía, es una historia olvidada y sepultada por el tiempo. Y los viajeros en el valle, a través de las ventanas ahora rojas,
miran vastas formas que danzan al son de una discordante melodía, mientras que, como un tétrico río, de la pálida puerta se apresura una horrenda muchedumbre que ríe porque ha muerto la sonrisa. Recordaba claramente las sugerencias que suscitaba este poema en los pensamientos donde se evidenciaba la opinión de Usher, que describo no por su rareza, pues otros hombres han llegado a pensar esto, sino en virtud de la actitud pertinaz con la que la sostenía. Su opinión, en líneas generales, era que había conciencia en todos los seres vegetales, pero en su desordenada imaginación, esta idea asumía un carácter más atrevido y llegaba en ciertas condiciones al reino de lo inorgánico. Carezco de palabras para explicar toda la extensión o el abandono de su certeza. Esta creencia, sin embargo, estaba conectada, como he dejado entrever antes, con las grises piedras que forman la casa de sus antepasados. Las condiciones de esta conciencia del inorgánico estaban, según imaginaba, cumplidas en el método de la colocación de estas piedras, en su disposición, así como en los muchos tipos de moho que las cubrían, en los árboles decadentes que las rodeaban, y sobre todo, por la extensa e inalterable permanencia de este orden y en su duplicación en las quietas aguas del estanque. La evidencia de dicha conciencia podía verse, decía él, y al oírlo temblé, en la gradual, aunque certera condensación de una atmósfera específica alrededor de las aguas y los muros. El resultado podía verse, agregaba, en la silenciosa, aunque inoportuna y terrible influencia que a lo largo de los siglos ha moldeado los destinos de su familia y que había hecho de él lo que ahora miraba, lo que él era. Aquellas opiniones no requieren comentario, por lo que me abstendré de hacerlo. Nuestros libros, que por años habían sido gran parte de la existencia mental de Usher, estaban, como podría suponerse, en estricto acuerdo con esto. Nos absorbía la lectura de las obras como el Bœuf Vert et Chartreuse de Grasset, el Belfegor de Maquiavelo, el Del cielo y del infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolas Klim de Holberg, la quiromancia de Robert Flood, Jean d'Indochine y de la Chambre, el viaje hasta el horizonte azul de Tieck y la ciudad del sol de Campanella. Nuestro favorito era una pequeña edición del Directorium Inquisitorum del dominico Eimeric de Giron. También había pasajes de Pomponius Mela acerca de los antiguos sátiros africanos y egipcios, con los que Usher pasaba horas soñando e imaginando. Su mayor deleite, sin embargo, era cuando hojeaba un raro y curiosísimo libro gótico, el manual de una iglesia olvidada, el Vigile Mortuorum Secundum Corum Ecclesiae Maguntiae. Era imposible no pensar en el ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondríaco, cuando una tarde, habiéndome abruptamente informado que Lady Madeline había muerto, manifestó su deseo de preservar el cadáver por 15 días antes de su sepultura final en una de las numerosas criptas dentro de los muros del edificio. No me fue posible discutir la razón terrenal que adujo para este procedimiento singular. Había llegado a esta decisión, o así me lo dijo, en consideración del carácter extraño del mal de la difunta y de ciertas preguntas ansiosas e invasivas de los médicos, además de la expuesta y remota disposición del cementerio de la familia. No negaré que cuando recordé el semblante siniestro de la persona con la que me encontré en las escaleras el día de mi llegada a la casa, no tuve deseos de oponerme a lo que consideraba cuando mucho una precaución inofensiva y de ninguna manera poco natural. Por petición del mismo Usher, ayudé personalmente en los arreglos de la tumba temporal. El cuerpo había sido encerrado en un ataúd. Nosotros dos solos lo cargamos hasta el final. La cripta donde lo colocamos había pasado tanto tiempo cerrada que nuestras antorchas casi se extinguieron por la opresiva atmósfera y casi no pudimos revisarla. Era pequeña, húmeda y enteramente sellada contra la luz. Yacía a una profundidad considerable, inmediatamente bajo la parte de la casa en la que estaba mi habitación.
Había sido usada aparentemente en los remotos tiempos feudales como calabozo del castillo. En días posteriores sirvió como depósito de pólvora o de alguna otra sustancia inflamable, pues parte del piso y el interior de un gran arco por el que habíamos llegado estaba recubierto de cobre. La puerta de hierro también había sido protegida de tal forma. Su enorme peso causaba un raro y agudo chirrido cuando se movía sobre sus goznes. Tras depositar nuestra dolorosa carga dentro de esta región de horror, abrimos parcialmente el ataúd, todavía sin asegurar, para mirar el rostro de su ocupante. Me llamó la atención la acendrada similitud entre hermano y hermana. Usher, quizá adivinando mis pensamientos, murmuró algunas palabras acerca de que él y la muerta habían sido gemelos y que siempre había existido entre ellos una conexión apenas entendible. Nuestras miradas, sin embargo, no reposaron demasiado sobre la muerta, pues no podíamos pensar en ella sin asombro. La enfermedad que había llevado a la tumba a la joven había dejado, como es habitual en los males de tipo cataléptico, un irónico y pálido rubor en el pecho y en el rostro, y una sonrisa lánguida y reservada, tan terrible en la muerte. Colocamos y atornillamos la cubierta del ataúd y tras asegurar la pesada puerta de hierro, regresamos cansados a los aposentos poco menos tristes en la parte superior de la casa. Tras algunos días de amargo luto, observé un cambio en las características del desorden mental de mi amigo. Sus modos habituales habían desaparecido, sus regulares ocupaciones fueron descuidadas o olvidadas del todo. Vagaba de habitación en habitación con un paso apresurado, desigual y sin sentido. La palidez de su semblante había asumido, si fuera posible creerlo, un tono más cadavérico, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. La ocasional ronquera de su voz ya no se escuchó más. Ahora, un tono tembloroso, como si fuera de extremo terror, caracterizaba su habla. Algunas veces, de hecho, pensaba que la agitación incesante de su mente luchaba con algún secreto opresivo que necesitaba más valor para revelarlo. Otras veces, en cambio, tenía que achacarlo todo a las ambigüedades inexplicables de su locura, pues lo miraba contemplar lugares vacíos durante horas, con la más profunda atención, como si escuchara un sonido imaginario. No puede sorprender que temiera el contagio de su terrible aflicción. Sentía que me acechaba, lenta, pero con seguridad, la influencia terrible de sus supersticiones fantásticas, aunque impresionantes. Fue especialmente tras retirarme tarde a mi cama en la noche del 7º u 8º día después de colocar a Lady Madeline dentro del calabozo que experimenté el poder pleno de estas sensaciones. El sueño no se acercaba a mí mientras las horas pasaban sin cesar. Luchaba para encontrar la razón del nerviosismo que me dominaba. Llegaba a creer que casi todo lo que había sentido era resultado de la fantasmagórica influencia de los tristes muebles de la habitación, de los oscuros y raídos tapices que, torturados por el soplo de una tempestad naciente, se sacudían en vaivén sobre las paredes y crujían cerca de la cabecera. Pero mis esfuerzos no dieron frutos. Un irrefrenable temblor se fue apoderando de mi cuerpo hasta que finalmente se posó sobre mi corazón un íncubo, una alarma sin sentido. Sacudiendo estos pensamientos con un jadeo, me levanté de entre las almohadas y me asomé a la intensa oscuridad de la habitación. Presté oído, no sé por qué, excepto que el instinto me obligó a hacerlo, a ciertos leves y poco definidos sonidos que venían entre las pausas de la tormenta, a largos intervalos, sin saber de dónde. Sobrecogido por la intensidad de un sentimiento de horror, indescriptible e insoportable, me vestí apresuradamente, pues sentí que no podría conciliar el sueño esa noche y quise salir de la lastimera condición en la que había caído caminando de aquí para allá por la habitación. Había dado solo algunas vueltas de esta manera cuando unos ligeros pasos en la escalera cercana llamaron mi atención. Reconocí rápidamente que eran los de Usher. Un instante después tocó suavemente a mi puerta y entró, trayendo consigo una lámpara. Su semblante era, como siempre, pálido como un cadáver, pero además
Había una especie de hilaridad loca en sus ojos, una histeria reprimida en toda su conducta. Su apariencia me paralizó, pero cualquier cosa era preferible a la maldita soledad que había experimentado, así que recibí su presencia como un alivio. «¿No lo has visto?», dijo abruptamente después de mirar silenciosamente el entorno. «Así que, ¿no lo has visto? Pues quédate y lo verás». Tras decir esto y cubrir cuidadosamente su lámpara, se dirigió con prisa hacia una de las ventanas y la abrió de par en par frente a la tormenta. La furia impetuosa del viento que entró casi nos levantó del suelo. Era sin duda una tempestuosa, aunque hermosa noche, fieramente singular en su terror y belleza. Aparentemente un torbellino había reunido todas sus fuerzas en las cercanías, pues había frecuentes y violentas alteraciones en la dirección del viento, y las cada vez más densas nubes que flotaban bajas, como presionándose sobre la casa, no impedían que percibiéramos la velocidad con la que volaban, como si estuvieran vivas, arremolinándose sin disiparse. Dije que su excesiva densidad no nos impedía percibir esto, aunque no podíamos ver ni la luna ni las estrellas, como tampoco hubo ningún destello que anunciara relámpagos. Pero las superficies inferiores de aquellas enormes masas de vapor agitado, así como todos los objetos terrestres a nuestro alrededor, brillaban con una luminosidad poco natural, una tenue y visiblemente distintiva exhalación gaseosa que flotaba y envolvía la mansión. «Tú no debes contemplar esto», le dije temblando a Usher mientras lo apartaba de la ventana hacia su asiento con sutil violencia. «Estas imágenes que te alteran son meros fenómenos eléctricos, para nada extraños, o puede ser que su cadavérico origen se encuentre en el rancio miasma del estanque. Cerremos esta ventana. El viento está helado y es peligroso para ti. Aquí está una de tus historias favoritas. Leeré, me escucharás y así superaremos juntos esta terrible noche». El antiguo volumen que había tomado era el de Mad Trist, de Sir Launcelot Canning, pero lo había llamado el favorito de Usher más por una desafortunada broma que por sinceridad, pues, en verdad, hay poco en esta ordinaria y poco imaginativa palabrería que pudiera interesar al idealismo espiritual y delicado de mi amigo. Era, sin embargo, el único libro que tenía a la mano, y me permití tener la vaga esperanza de que la emoción que ahora agitaba al pobre hipocondríaco encontrara alivio, pues las historias de los desórdenes mentales están llenas de anomalías similares, incluso en el extremo de la tontería que estaba por leerle. Si hubiera podido juzgar, ciertamente, por el aire de extrema o sobreexcitada vivacidad con la que escuchaba o aparentaba escuchar las palabras del relato, habría de felicitarme por el éxito de mis designios. Había llegado a la conocida parte de la historia en la que Ethelred, el héroe del Trist, había intentado en vano entrar pacíficamente a la casa de un ermitaño y procedía a lograrlo por la fuerza. Aquí, se recordará, las palabras del narrador son estas. Y Ethelred, quien por naturaleza era de valiente corazón y ahora se sentía fuerte, en parte por el efecto poderoso del vino que había bebido, no esperó más para entablar diálogo con el ermitaño, quien en verdad era de carácter obstinado y malicioso. Pero Ethelred, sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo que se volviera tempestad, levantó su mazo y con fuertes golpes abrió paso entre las tablas de la puerta para su enguantada mano. Luego tiró con tanta fuerza que rompió y partió todo de manera que el ruido seco y hueco de la madera reverberó a través del bosque y lo agitó. Cuando terminé de leer esta oración, empecé a escuchar, y por un momento me detuve, pues me parecía, aunque de inmediato concluí que era mi imaginación exaltada la que me engañaba, que de algún rincón remoto de la mansión llegaba indistintamente a mis oídos lo que podría ser, en su similitud exacta, el eco, uno callado y lejano ciertamente, del mismo sonido que había descrito particularmente Sir Launcelot. Era, más allá de toda duda, la sola coincidencia que había capturado mi atención
pues entre el repiqueteo de los bastidores de las ventanas y los ruidos ordinariamente mezclados de una tormenta que arreciaba, el sonido en sí mismo carecía de algo que pudiera interesar o perturbarme. Continué con el relato. Pero el gran campeón Ethelred pasó a través de la puerta y estaba fuertemente enojado y asombrado de no percibir ninguna señal del ermitaño malicioso, pues en cambio encontró un dragón de apariencia prodigiosa, lleno de escamas y con una lengua de fuego, que permanecía en guardia frente a un palacio de oro con pisos de plata. Sobre la pared colgaba un brillante escudo de bronce cuya leyenda decía: aquel que entre, un conquistador habrá sido. Aquel que mate al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su mazo y golpeó la cabeza del dragón, que cayó ante él y exhaló su pútrido aliento con un alarido tan horrible y duro y penetrante que Ethelred intentó sellar sus oídos con las manos para cubrirse del terrible ruido cuyo igual jamás ha sido escuchado. Aquí otra vez hice una pausa abrupta, ahora con una sensación de enorme asombro, pues no había duda de que esta vez realmente escuché, aunque me era imposible determinar la dirección de la que procedía, el raro y chirriante sonido, apagado y aparentemente distante, aunque duro y largo. Era la réplica exacta de lo que había imaginado como el alarido sobrenatural del dragón. Oprimido, como ciertamente me encontraba por la ocurrencia de la segunda y más extraordinaria coincidencia, por un millar de sensaciones en conflicto, de entre las cuales el asombro y el terror extremo eran predominantes, todavía retuve la suficiente presencia de razón para evitar alterar, mediante alguna observación, los sensibles nervios de mi compañero. No estaba seguro de que hubiera percibido los sonidos en cuestión, aunque ciertamente una extraña alteración había tomado lugar en su conducta. Al principio estaba frente a mí, pero gradualmente había girado su silla como para mirar hacia la puerta de la habitación. Así, solo podía distinguir sus rasgos parcialmente, aunque observaba que sus labios temblaban ligeramente como si murmurara de forma inaudible. Su cabeza descansaba sobre su pecho, aunque yo sabía que no dormía, por la rígida abertura de sus ojos, que sorprendía al mirarlo de perfil. Los movimientos de su cuerpo también estaban en conflicto con esta idea. Se balanceaba de un lado a otro, con vaivén suave, constante y uniforme. Luego de ver rápidamente todo esto, continué con el relato de Sir Lancelot, que proseguía así. Y ahora el campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón, pensando en el escudo de bronce y en romper el encantamiento que caía sobre él, quitó el cadáver del paso y se acercó valerosamente sobre el camino de plata del castillo hasta donde había un escudo colgado de la pared, que en respuesta no esperó a su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el metálico piso con un estruendo terrible. No habían terminado de pasar estas sílabas por mis labios cuando, como si un escudo de bronce, sin duda, hubiera caído en ese momento pesadamente sobre un pavimento de plata, escuché el distintivo, hueco, metálico y estrepitoso ruido, aunque aparentemente ahogado en apagados ecos. Completamente nervioso salté para incorporarme y vi que el vaivén de Usher permanecía imperturbable. Corrí hasta la silla en la que se sentaba. Sus ojos estaban fijos hacia adelante y sobre todo su semblante reinaba una rigidez pétrea. Pero mientras ponía mi mano sobre su hombro, un fuerte temblor sacudió toda su persona. Una sonrisa enfermiza se esbozó sobre sus labios. Luego me percaté de que hablaba en un murmullo bajo, apresurado e inteligible, como si no estuviera consciente de mi presencia. Inclinándome sobre él, pude por fin beber el horrible sentido de sus palabras. ¿No lo escuchas? Sí, lo escucho y lo he escuchado. Largos minutos, muchas horas, muchos días lo he escuchado, aunque no me atrevía. Compadécete del miserable desgraciado que soy.
No me atrevía a hablar. La hemos enterrado viva. No había dicho que mis sentidos eran agudos. Ahora te digo que he escuchado sus primeros y débiles movimientos dentro del hueco ataúd. Los escuché muchos días atrás, aunque no me atreví a hablar. Y ahora es el romper de la puerta del ermitaño y el alarido mortal del dragón y el estrépito del escudo. Más bien, el crujir de las tablas de su ataúd al rajarse y el chirrido de los goznes de hierro en su prisión y su lucha con el arco de cobre de su cripta. ¿A dónde podré huir? No estará aquí pronto. No se abalanza a castigarme por mi prisa. No he escuchado sus pasos en las escaleras. No distingo el pesado y horrible latido de su corazón. Aquí se incorporó furiosamente y gritó las sílabas como si ofreciera su alma. ¡Loco! ¡Te digo que está al otro lado de la puerta! Como si la energía sobrehumana de lo que había dicho tuviera la potencia de un hechizo, los enormes y antiguos paneles que señalaba lentamente abrieron sus pesadas mandíbulas de ébano. Era resultado del viento que se remolinaba, pero allí, tras esas puertas, estaba, en verdad, la delicada y amortajada figura de Lady Madeline Usher. Había sangre en su vestido blanco y los restos de una amarga lucha se evidenciaban en su debilitada figura. Por un momento permaneció trémula y tambaleándose sobre el umbral. Luego, con un llanto sofocado y quejumbroso, cayó pesadamente sobre el cuerpo de su hermano, mientras en su violenta y ahora final agonía lo arrastró al piso, ya muerto, víctima de sus anticipados terrores. De aquella habitación y de aquella mansión huí horrorizado. Todavía golpeaba la tormenta y soportando su furia me encontré cruzando el viejo y corto camino empedrado. De pronto, una fuerte luz se dibujó sobre el camino y yo me giré para divisar el origen que podía tener ese brillo tan inusual, pues la vasta casa y sus sombras eran lo único que había detrás de mí. La luminosidad venía de la luna llena, roja y sangrienta, que ahora brillaba vívidamente a través de la casi indistinguible fisura trazada en zigzag desde el techo hasta la base. Mientras miraba detenidamente, la fisura se amplió rápidamente. Luego vino el fiero aliento de un remolino y súbitamente apareció la figura completa del satélite ante mis ojos. Mi mente se retrajo mientras observaba caer los fuertes muros. Escuché un largo y tumultuoso estruendo como la voz de 1000 cascadas, y a mis pies, el profundo y pútrido estanque cubrió silenciosamente los fragmentos de la casa de Usher.